que estaríamos grabando. Bueno, entonces vamos a ver la parte 2 de hemodinamia, o sea, la parte práctica. Hacemos un breve repasito. ¿Se ve bien todo ahí? ¿Ven todo bien? Sí, profe. Genial. Bueno, vimos que toda la parte del aparato cardiovascular, recuerden que es un sistema cerrado, ¿sí? Que dijimos, ¿por qué era cerrado? ¿Se acuerdan de termodinámica? Que decíamos que estaba el sistema abierto, el sistema cerrado, ¿sí? Es cerrado porque hay un intercambio de energía, pero no de masa. Entonces acá es básicamente eso, la masa es constante, acuérdense que el caudal es constante en el sistema circulatorio y lo que se intercambia son el calor, por ejemplo, la energía en forma de calor, eh, por ejemplo, para mantener a una temperatura determinada el organismo y todos los órganos en sí. Eh, ¿Y qué es lo que se transporta? Acuérdense del sistema cardiovascular, nutrientes, oxígeno, desechos, elementos como las hormonas, los anticuerpos, otras células como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, plaquetas. Dijimos que el corazón era el principal órgano que se encargaba de generar el, gradiente de, el gradiente de presión, gracias a que el corazón mismo está compuesto por músculo, el miocardio. Entonces esa bomba que funciona como aspirante, es decir, que aspira e impelente, que impulsa, genera ese gradiente de presión. Y ese gradiente de presión genera el movimiento. Lo mismo pasa con el gradiente de concentraciones en la membrana, que generan el movimiento de los iones y la generación de la electricidad. Y lo mismo va a pasar con respiratorio, cuando veamos que el gradiente de presiones también moviliza el aire desde la atmósfera hasta el interior de los pulmones y de los alvéolos. Bueno, eso no importa. Recuerden las diferencias histológicas, que seguramente lo van a ver en histo con mayor profundidad entre las venas y las arterias. Acá lo importante es entender que las venas se la conocen como los vasos de capacitancia, ¿sí? Los vasos que tienen mayor cantidad, almacenan mayor cantidad de líquido que las arterias por, su, eh, por sus componentes histológicos. Recuerden que las venas, a diferencia de las arterias, tienen una mayor luz, por lo tanto un diámetro mayor, la pared está más delgada y contiene las válvulas, las venas. ¿Y qué es lo que le falta a las venas que tienen las arterias, principalmente en su túnica media? ¿Se acuerdan? Que tenían las arterias que no tenían las venas. ¿Se acuerdan de alguien? Ahí. ¿En dónde, profe? ¿En la pared? ¿La En, arteria? en la pared de las arterias. ¿Qué tenían las arterias que no tienen las venas? Como Músculo. músculo liso, bien. Y también recuerden que bueno, las arterias acá les dijimos se dividen en elásticas, musculares y pequeñas, pequeñas o arteriolas. Las musculares o de resistencia también se la conocen y las elásticas, ¿por qué se llaman elásticas? Porque tienen una gran capa de tejido elástico, las fibras elásticas típicas de la aorta. Y eso lo que hace es ayudar a que en sístole, cuando se expande, digamos, se contrae el músculo cardíaco en sístole, los ventrículos, eh, la sangre sale eyectada hacia la aorta y la aorta como que se expande, se distiende, es elástica porque tiene fibras elásticas. Al distenderse, lo que le permite a la aorta es recibir esa energía cinética propia y generada por el miocardio y transformarla en energía potencial para que en diástole, cuando se deje contraer el miocardio, se distienda, se llene los ventrículos, la fuerza salga de esa energía cinética que se transformó en potencial y que le va a permitir a la aorta movilizarse por la sangre dentro de la aorta, movilizarse al resto del organismo. Eso es la importancia de la fibra elástica a nivel de la aorta. Después tenemos las tres leyes, la ley del caudal, la de la velocidad y la presión, para entender un poco el funcionamiento y el movimiento de la sangre a lo largo de todo el sistema circulatorio. Recuerden que el caudal se mantiene constante. ¿Por qué habíamos dicho que se mantenía constante el caudal? ¿Qué pasaría si no fuese constante? ¿Qué se les ocurre? Constante quiere decir que es igual en la aorta y en el capilar sanguíneo.
O sea que se cumple esta ecuación de continuidad siempre y cuando nosotros consideremos que el capilar no se considera uno solo, sino la sección transversal total de todos los capilares, que es mucho mayor que la aorta, que acá habíamos hecho la diferencia entre... Perdón, la perra del vecino no para de ladrar nunca. Dijimos que esta zona verde, digamos, representaría los capilares en su sección transversal completa, total, de todos los capilares, y esta sección roja representaba la aorta, ¿sí? Con mayor velocidad, menor área, y acá mayor área pero menor velocidad, ¿sí? Esto se resume en la ley de continuidad, o ecuación de continuidad también le pueden decir, en donde área 1, en la verde, por velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y esto habla de que el caudal es constante. ¿Por qué va a estar constante el caudal? Porque si no está constante, pasaría algo más, o sea, habría alguna alteración en el sistema circulatorio. O se perdería sangre o se acumularía sangre. Y eso es totalmente patológico. Habíamos visto el ejemplo de, por ejemplo, eh, un accidente en donde había una hemorragia externa, pérdida de sangre, hipovolemia, el caudal no va a estar en ese momento constante, entonces va a fisiopatogénicamente evolucionar ese accidente con la consecuente eh, consecuencia hipovolémica en la muerte, digamos, va a evolucionar en la muerte. Entonces, ¿por qué es constante? Porque si no, perdón, alguien me escribió. Flor, Sí, yo tengo una consulta. sí, Ahí dice, bueno, que el caudal debe ser igual al entrar y al salir, o sea, sí, de lo que sería el circuito circulatorio. claro, del Ah, bien, corazón, digamos. Cuando hablamos claro. sí, eh, debe ser igual al entrar y al salir del sistema teniendo en cuenta el corazón, por así decirlo. Siempre dos puntos, corazón por ejemplo y los capilares, o el corazón y la aorta, o la arteria femoral con la vena cava superior. ¿Sí? Siempre tiene que ser igual. Bien, y acá tenemos tres mejor dicho, de las fórmulas súper importantes que las re vamos a usar ahora, que son, por un lado, delta P sobre R, delta P, diferencia potencial sobre resistencia, y la otra es la del área por velocidad, que fíjense que es la misma que la ecuación de continuidad, o sea, es caudal 1 es igual al caudal 2, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, pasamos a la ley de la velocidad, que más o menos estas se relacionan, digamos, todas juntas, digamos, no es que haya, ¿qué dice la ley del caudal? ¿Qué dice la ley de la velocidad? ¿Qué dice? No, se relaciona esta la ley de velocidad, dijimos que acá hablamos un poco de la aorta, cómo hace con sus fibras elásticas y con su capacidad elástica de almacenar esa energía cinética en forma de energía potencial y transmitirla en diástole, ¿sí? Cuando la bomba cardíaca no lo ayuda, porque en realidad en la sístole sí le ayuda, aprieta el corazón, pero cuando en diástole es al contrario, en diástole se expande el corazón y le dice, che, bueno, llega un punto en que si no existiese esa energía potencial, la sangre vuelve al corazón y no puede pasar eso. Flujo anterógrado debido al estiramiento en sístole y a la contracción en diástole de la aorta. Y hablamos un poco de esto de la ecuación de continuidad. Esto es un poco para tener en cuenta las secciones transversales de cada elemento del sistema circulatorio. Lo más importante acá es que consideremos los capilares comparado con la aorta, ¿sí? Y la relación que va a tener con este dibujito que tenemos acá. La ley de la presión un poco también se relaciona con lo que hablamos en venas y arterias. Dijimos que las venas tenían más diámetro que las arterias. Las venas, como son de capacitancia, tienen menos presión y no son pulsátiles. No es pulsátil la presión. La presión sí es alta y sí es pulsátil en las arterias. Porque en las arterias nosotros ¿qué tomamos? ¿Qué signo vital tomamos en las arterias? En la arteria radial, en la carótida, en la femoral, en la poplitea. El pulso. El pulso, perfecto. Por eso es alta y pulsátil
pulso en las arterias, ¿sí? Eso suelen preguntarlo en los parciales, como elegir verdadero y falso. Bueno, la presión es alta y pulsátil en las venas, falso, en las arterias. Bueno, y esto en Una realidad, consulta. sí, ¿El parcial es todo choice o también desarrollar o cómo es? es choice, es choice. No se hace ningún ejercicio. O sí, pero hay que responder con choice. Eh, Se hacen con ejercicios, o sea, tenés la hojita y no sé cuántas preguntas son. En este momento no me acuerdo, que 32, no me acuerdo bien. Y, y nada, tenés los ejercicios, o sea, lo que vamos a ver ahora, los ejercicios, y vos al lado del mismo examen haces la formulita y lo resolves con la, con la calculadora, digamos. Y después Claro, pero hay parte práctica y parte teórica en el mismo parcial. claro, sí, 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 se Ah, bien. entremezclan las preguntas. Sí, sí. Bueno, esto lo de que está acá abajo en realidad no es tan, o sea, es como dato curioso esto de que los territorios, la mayoría de los territorios vasculares se conectan en paralelo y algunos en serie, como les había explicado la vez pasada. Es como si ustedes pensan en una autopista, eh, la sangre circula, serían los autitos, y para llegar a una ciudad, por ejemplo, van por la autopista y bajan a una ciudad. Bueno, cuando esa llegada es independiente de esa autopista, digamos, de la aorta en este caso, se dice que los circuitos están conectados en paralelo. En cambio, si es en serie, el vehículo tiene que ir a la primera ciudad y después ir a otra ciudad. ¿Se entiende? Como que depende siempre del paso previo. Ese es el caso de la circulación portocava, digamos, del estómago, de los intestinos, del intestino, bueno, delgado y grueso, que va a pasar por, digamos, va la vena porta hacia el hígado y del hígado a la vena cava inferior por las venas suprahepáticas y después al corazón. ¿Ves? Como que tiene tres estaciones. Bueno, esto es un poco también hablamos de la viscosidad, súper importante. La viscosidad, acuérdense que es la resistencia al movimiento, que tienen que ver con también, o sea, resistencia lo vamos a ver en todos digamos, los temas. En cuanto a la sangre, tenemos que tener en cuenta estos cuatro factores: diámetro, temperatura, hematocrito y presión de los vasos. Que esto se relaciona con el efecto sigma, que yo les había contado en la clase pasada. Eh, Profe, eso no me había quedado la otra vez que me olvidé de preguntar. ¿Cómo era lo del efecto sigma? el efecto No me quedó sigma, bien claro. bien, esto se relaciona con el diámetro principalmente. Ustedes saben que la viscosidad, recuerdan, en los líquidos, cuando la viscosidad aumenta, ¿el líquido es más fluido o más espeso? Cuando la viscosidad aumenta, es decir, Más espeso. es más espeso. Ustedes piensen así: viscosidad igual a resistencia. Si yo tengo aumentada la viscosidad, tengo aumentada la resistencia al paso. Va a hacer esto, los líquidos, como que se frota mucho. Entonces el líquido es espeso. Cuando la viscosidad es baja, baja la resistencia y pasa rápido el fluido. Eh, yo les había dicho el tema del cuando ponen a calentar el aceite, cuando ponen un chorro de aceite en la sartén, es medio viscoso, es más viscoso que cuando prendes la hornalla, aumenta la temperatura y el aceite se empieza a mover mucho más rápido. Bueno, eso se relaciona directamente con el segundo cuadrito, temperatura. Al aumentar la temperatura, disminuye la viscosidad. Entonces, ¿qué pasa? Es inversamente proporcional. Aumenta, esto del dato de 2% por cada grado que disminuye la temperatura, es un dato de color. Simplemente que sepan que son inversamente proporcionales. Si vos aumentas la temperatura, disminuís la viscosidad. Si vos disminuís la temperatura, aumentas la viscosidad. ¿Qué pasa con el diámetro? El diámetro son directamente proporcionales. O sea, aumento el diámetro y aumenta la viscosidad. Y lo que sucede es lo siguiente: yo tengo un vaso sanguíneo. No, lo vamos a hacer. Sí, bueno, vamos a hacer así: un vaso sanguíneo de ese diámetro y un vaso sanguíneo más pequeñito. Supongamos que los eritrocitos son de color verde, cosa que no es, pero
imagínense, en el vaso pequeño los eritrocitos van uno atrás del otro, como en fila india. Y en el vaso grande van a ir por todos lados, digamos. Van a estar por todos lados, no se van a organizar en forma de fila india. ¿Sí? Eso es el efecto sigma. El efecto sigma es básicamente la descripción de cómo transcurre la sangre a lo largo de los vasos sanguíneos. Yo les voy a leer la definición correcta, digamos, para que entiendan bien. Describe la migración axial de las células, eritrocitos en este caso. Migración axial quiere decir que es en el medio del vaso sanguíneo. Axial. Periférico sería lo contrario a axial. Describe la migración axial de los eritrocitos dejando una capa libre de plasma cerca de las paredes vasculares. Eso hace que mejore la eficiencia del flujo sanguíneo en los vasos pequeños. ¿Por qué? Porque en los vasos pequeños vas a tener una sola fila de eritrocitos uno atrás del otro bien organizado y la capa de plasma va a ser más pequeña, digamos. En cambio, fíjense que en el vaso grande no hay una sola fila, o sea, puede haber miles de filas, una atrás de la otra, desorganizada, e incluso en los vasos grandes está la capacidad de generarse el flujo turbulento debido a la turbulencia que va a tener el mismo flujo sanguíneo dentro del vaso sanguíneo. Entonces eso, describe la migración axial de esos eritrocitos en un vaso sanguíneo, que claramente la eficiencia en la migración de esos eritrocitos va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va en un vaso sanguíneo pequeño, ¿sí? O sea que en el vaso sanguíneo pequeño siempre la migración del eritrocito va a ser más rápida que en un vaso sanguíneo grande. Claro, sí. No. En realidad, sí, sí y no, pero en realidad lo que trata de explicar el efecto sigma es en relación a la viscosidad. No habla de Ah, velocidad. listo. ¿Sí? Dale, dale. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la velocidad, mientras más velocidad haya, menos viscosidad hay, porque va mucho más rápido. Pero bueno, eso es como meternos más. Básicamente es eso. ¿Qué pasa? En el capilar sí podría ser, en realidad no, en el capilar no habría una mayor velocidad, porque no responde a la ley de continuidad. Lo que sí habla es de la viscosidad, particularmente. Ok. Bien, eso es en cuanto a efecto sigma. Eh, bueno, los otros elementos a tener en cuenta es el hematocrito. El hematocrito, recuerden que es el grado de dilución de la sangre, cuánto eritrocito hay en la sangre en su totalidad. El eritrocito, el hematocrito cuando está aumentado, ¿sí? Hay más glóbulos rojos en la sangre. Cuando está disminuido hay menos. Y eso se relaciona directamente con, por ejemplo, la anemia, que es la disminución de la hemoglobina en la sangre, pero que se determina clínicamente con la disminución de la hemoglobina y la disminución de los eritrocitos. ¿Sí? Un error grande es decir que la anemia se debe a disminución de glóbulos rojos, porque no, es disminución de hemoglobina. Pero bueno, hay una realidad, cuando el hematocrito baja, los eritrocitos bajan y eso se ve en la anemia. Entonces son directamente proporcionales en cuanto a la viscosidad. O sea, cuando hay anemia, es decir, cuando tenemos disminución teórica de eritrocitos, yo este desorden que tuve acá arriba no lo tengo, porque tengo menos eritrocitos, entonces se organizan más, por así decirlo, y van más organizados en su flujo. En cambio, en una policitemia, como la policitemia vera, que es una enfermedad, aumenta la viscosidad porque aumenta esa resistencia, ya que los eritrocitos, ya sea en el vaso pequeño o en el vaso grande, van a empezar como a golpearse unos con otros, se chocan y aumenta la fricción y aumenta la viscosidad. Entonces, diámetro directamente proporcional, temperatura inversamente proporcional, hematocrito directamente proporcional y la presión de los vasos inversamente proporcional. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si la presión de los vasos es inversamente proporcional? En la aorta, comparado con la arteria femoral, ¿cuál tiene más presión? ¿La aorta o la femoral? Más presión la aorta. La aorta. ¿Y yo qué les dije con diámetro? Son directamente proporcionales, o sea que en la aorta la viscosidad es mayor. Pero evaluando la presión
en la aorta la viscosidad es menor. Bueno, esto básicamente se explica porque tiene que haber un equilibrio. No puede ser ni muy viscoso ni muy fluida la sangre en la aorta. Particularmente hablando de la aorta porque es más práctico evaluarla. ¿Sí? No es que sea ni una ni la otra, sino que es un equilibrio. Que de hecho creo que hay un ejercicio que dice eso. Que explica un poco eso. Bueno, esto es un poco lo mismo que hablamos de fluido laminar y fluido turbulento. Acá hablamos de la ley de Poiseuille, que esa formulita la tienen que aprender, digamos, es porque vamos a ver muchos problemas con eso. La resistencia también, delta P sobre Q, ¿sí? Y acuérdense de esto de la unidad de resistencia periférica. Es decir, muchas veces en los ejercicios ustedes le piden que calculen la resistencia en URP. ¿Sí? Entonces cuando ustedes calculan la resistencia en cualquier otra unidad, lo tienen que pasar sí o sí a Dina sobre centímetros al cuadrado, que eso equivale a una URP, que equivale a 1332,3. Pero ahí lo vamos a ver, no desesperéis. Impedancia y resistencia, acuérdense que es lo mismo. Acá hablamos que en el circuito, en nuestro sistema circulatorio, se habla de resistencia porque el caudal es constante y no se habla de impedancia. Sabemos que la sangre, hemos dicho que era un líquido newtoniano y líquido no newtoniano. Era líquido newtoniano en arterias y venas. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la definición? Dice que un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante. Y muchas veces la viscosidad en todo nuestro sistema no es constante, como sí lo es el caudal. ¿Cuándo va a ser constante? ¿Cuándo se considera entonces un fluido newtoniano a la sangre? Cuando están las arterias y las venas en donde no cambia la viscosidad con diferente velocidad hasta un punto de corte que es hasta 0,4 milímetros de diámetro. O sea, en las arterias y las venas, en la mayoría, la sangre es un líquido newtoniano porque no cambia su viscosidad con las diferentes velocidades, en cuyo diámetro va a ser mayor a 0,4. ¿Qué pasa cuando baja ese diámetro? Se transforma la sangre en líquido no newtoniano porque ahí sí cambia su viscosidad en diferentes velocidades. O sea, lo que tienen que saber es sangre. ¿Líquido newtoniano? Sí. ¿Líquido no newtoniano? También. ¿Cuándo es newtoniano? En arterias y venas. Porque el diámetro es mayor a 0,4 milímetros. ¿Y qué pasa ahí? La viscosidad se mantiene dentro de todo constante porque no cambia la misma con diferentes velocidades. En los capilares, básicamente que son menores a 0,4 milímetros de diámetro, ahí sí cambia la viscosidad cuando va cambiando la velocidad. Entonces, y el punto de corte, acuérdense, menos de 0,4 milímetros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien, variaciones en el flujo, acá también en formulita de Reynolds. No es que le van a hacer, o sea, sí hay algún que otro ejercicio que se pide, calcular número de Reynolds, pero ahí les voy a mostrar un ejercicio teórico que se aplica esta fórmula y ustedes tienen que decir como, por ejemplo, bueno, ya después se los muestro bien el ejercicio, pero por ejemplo dice, ¿qué pasa si varía la velocidad? ¿Qué pasa si varía la densidad? ¿Qué pasa si varía el diámetro? ¿Qué pasa si varía la viscosidad? ¿Qué pasa con el flujo, digamos? Y bueno, básicamente es saber esto. Si ustedes en las preguntas teóricas le dan un líquido tiene un número de Reynolds de 1000, ¿qué es? Flujo laminar. Si tiene 3500, ¿qué es? Turbulento. Y acuérdense que en nuestro cuerpo el flujo turbulento a veces es fisiológico, en los soplos, ¿sí? A veces hay soplo fisiológico y soplo patológico, pero en los soplos en sí se debe, el soplo es la expresión audible del flujo turbulento. También esa es la definición de un soplo, expresión audible del flujo turbulento. ¿Qué es básicamente el flujo turbulento? Flujo que no sigue una morfología lineal como en este caso. Fíjense cómo las líneas se van movilizando, ¿sí? Y eso hace que
se generen corrientes de sangre, como pasa en los ríos, como pasa en los arroyos, como pasa en cualquier lado, se genera el ruido del agua, por el choque que va a tener sobre las piedras, sobre el suelo y sobre además sobre nuestro cuerpo mismo. Bueno, lo mismo pasa con la sangre. Cuando choca, por ejemplo, con una placa ateromatosa en alguna arteria, la sangre le cuesta, digamos, pasar por ahí, le ofrece resistencia, le ofrece una alteración en su flujo y eso genera un flujo turbulento. Por ejemplo, si yo les digo, mirando esta fórmula, la fórmula del número de Reynolds, eh, si yo aumento el diámetro, fíjense acá, si yo aumento el diámetro de un vaso, la sangre tiende más a ser un flujo turbulento o un flujo laminar. ¿Se entiende acá? Un flujo turbulento. Sí, un flujo turbulento. ¿Le entendieron los demás? Ay, se me fue el wifi. No, nada que ver. No, a mí justo se me salió la llamada. Ah, porque empezaron a Así que, salir todo ¿me y puedes yo... volver a explicar? ¿Cómo? Que yo justo se me salió la llamada porque se me apagó la compu. Ah, ¿Lo puedes decir sí, otra obvio. vez? Em, ¿Qué pasa cuando tengo un aumento de diámetro? ¿Sí? ¿Qué pasa con el flujo? ¿La sangre tiende a ser un flujo laminar o un flujo turbulento? Turbulento. Turbulento. ¿Por qué? Por lógica. Claro, está bien. Pero acá, mirando la formulita, todo lo que esté por encima, eso es como aprender, es para analizar una división. Todo lo que esté por encima es directamente proporcional a lo que esté del otro lado del igual. Y todo lo que esté por debajo es inversamente proporcional. Entonces, si yo aumento el diámetro, si yo aumento la densidad, si yo aumento la velocidad, aumenta el número de Reynolds. Y si yo aumento la viscosidad, disminuye. Si yo disminuyo la viscosidad, aumenta el número de Reynolds. Si yo disminuyo diámetro, disminuyo densidad, disminuyo velocidad, disminuye el número de Reynolds. ¿Entendió? Sí, sí. Genial. Bueno, Bernoulli se basa en el principio de conservación de la energía. También hay algunos ejercicios, pero son súper fáciles porque esto es básicamente lo de que ya lo han visto también en el ingreso, esto de la presión hidrostática que se, se forma por la sumatoria de la presión hidrostática y cinemática, ¿sí? Eh, que acuérdense que la hidrostática tiene que ver un poco lo más importante. Lo más importante bueno, dale que siga apretando más. Lo más importante es la altura y la presión cinemática. ¿Cuál de todos estos elementos es lo más importante? La velocidad, ¿sí? Hidrostática altura, cinemática velocidad. Y todo esto se basa en ese teorema de Bernoulli que dice que la presión hidrostática en un punto es igual a la del otro punto, ¿sí? Fíjense, este igual que está acá. P1 más un medio por la masa por densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a todo el punto 2, ¿sí? ¿Y por qué se basa en el principio de conservación de la energía? Dice, la energía total es igual a la cinemática más la potencial. Dice, a caudal constante ingresa cierta cantidad de volumen. Si es volumen, hablo de energía potencial, ¿sí? Con una cierta velocidad, con energía cinética, ¿sí? Entonces, ahí relaciona tanto la hidrostática como la cinemática. Solamente para que lo entiendan así, a grandes rasgos, en los ejercicios va a ser mucho más fácil aplicarlo. Y ley de Laplace explica un poco la relación que va a haber entre la distensión y la tensión. Recuerden que presión es fuerza por gravedad y la presión es la fuerza que va a generar la sangre sobre las paredes y la tensión la fuerza que va a generar las paredes sobre la sangre, ¿sí? Acá está bien graficadito y ustedes lo que tienen que ver es esto en un tubo, en un cilindro, porque básicamente habla de los vasos sanguíneos. Tensión igual a presión por radio, sacando y despejando, presión igual a tensión sobre radio. Esa no hace falta verla en una esfera, no hace falta.
Ahora vamos con el ejercicio. Primeros. Les voy a mostrar los ejercicios teóricos que yo les quería mostrar, porque estos ejercicios no están en la guía, los que les puse acá en la, creo, no, si no me equivoco, no están en la guía, sino que son otros, digamos. Pero yo les voy a mostrar otros teóricos eh, y después les hacemos los prácticos. Ventana. ¿Por qué no me deja mostrar esto, che? Ahí está. No. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo está la resistencia periférica cuando la presión arterial es constante y aumenta el caudal sanguíneo? Pensemos. Que ustedes cuando, o sea, uno lo que tiende a pensar primero es decir, bueno, lo relaciono en mi cabeza. Y digo, ¿cómo está la resistencia cuando la presión es constante y aumenta el caudal? ¿Qué pensarían ustedes? Sin ver la respuesta, digamos. Que si ¿Cómo está la resistencia cuando la presión arterial es constante y aumenta el caudal? O sea, aumenta el caudal, pasa. ¿Qué hace la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye, profe? Bien, ¿por qué? ¿Por qué lo decís? O sea, ¿qué te llevó a decir eso? No, sobre todo lo pensé por el tema de. Me acordé de la fórmula de resistencia. ¿Sí? Entonces, me acordé que lo que decía que abajo, lo que está abajo es indirectamente proporcional, digamos. Claro, exacto. Yo apenas leí esto, dije, no, está aumentada, porque la resistencia, o sea, aumenta el caudal, pensaba yo, tipo, aumentar la cantidad de agua que pasa y listo, aumenta. Y no, hay que hacer como hiciste vos, Iñaki, o sea, hay que ver la formulita y ver, dice, resistencia es igual a delta P sobre caudal. La diferencia de presiones, te dice, la presión arterial es constante. ¿Qué pasa si aumenta el caudal sanguíneo? Disminuye la viscosidad. ¿Sí? Bien, entonces la C. Los factores que pueden causar turbulencia en la sangre son, que esto es un poco lo que ya vimos recién. Vemos número de Reynolds, porque habla de la turbulencia de la sangre, o no turbulencia cuando hay flujo laminar. ¿Cuáles son los factores? Aumenta la velocidad, velocidad sí es parte de la fórmula. Disminuye viscosidad, viscosidad también es parte de la fórmula. Radio, radio es parte de la fórmula del número de Reynolds. El radio. Radio No, no. ¿Y qué? ¿Por qué no? O sea, dice diámetro en la no es, fórmula, no es parte de la fórmula, claro, es el diámetro. pero no es lo mismo. O sea, el radio no es la mitad del diámetro. Entonces sí, sigue siendo un factor que cambia la turbulencia, el radio. ¿Ves? Esos pequeños como detallitos son los que los quieren como eh, perjudicar, por así decirlo, en los exámenes. Es lo mismo, o sea, diámetro y radio, si bien sí, en la fórmula pones el diámetro, pero si a vos te dan en un parcial, en un examen, el ejercicio y te dice el radio es de tal, y ustedes dicen, no, pero me falta el diámetro, o sea, multiplícanlo por 2 y les da el diámetro, ¿se entiende? Entonces, la reducción en el radio del vaso también influye, entonces la D, todo lo anterior. Bien, vamos con la 10. Indique cuál de las siguientes corresponde a las leyes de la circulación de la sangre. La Laplace, la vimos recién, hace 2 minutos. Sí cumple. Principio de Pascal. Bueno, en stand-by. Ley del caudal. Caudal 1 igual a caudal 2, caudal constante, área por velocidad 1 igual a área por velocidad 2. También. Bueno, eso es lo que yo pensaría haciendo este ejercicio. Principio de Pascal no tengo ni idea, pero ya son las dos correctas, entonces es la D.
¿Qué pasa? El principio de Pascal, cuando ustedes hacían ejercicio tenían la unidad de Pascal. ¿La unidad de Pascal de qué es? ¿De qué, digamos, de qué magnitud? O sea, profe está preguntando si es del MKS o del CGS. Es lo mismo, cualquiera de las dos, digamos. O sea, sí, hay una de las dos. ¿De cuál es? Del MKS. Sí, CGS es DINAS. El di- Claro. Pero ¿qué magnitud es? Es la presión. No es volumen, no es masa, es presión, Pascal. Entonces, tiene que ver con la circulación de la sangre, si es presión. Porque nosotros podemos tomar la presión sanguínea. Entonces yo lo relacioné a ese lado. Bueno, Pascal, principio de Pascal. Después fui a buscar la definición de principio de Pascal. Yo la busqué, esperen que la encuentre. Y tiene sentido. Dice, Profe, y preguntas así también teóricas no. Dan en el parcial, ¿no? sí, sí, re. Dice, el principio de Pascal afirma que la presión ejercida en un fluido incompresible, cerrado, se transmite por igual en todas las direcciones. Y está bien, porque la presión en la sangre es igual en todos lados, al igual que el caudal. ¿Mm? O sea, está relacionado. A esto se aplica el sistema circulatorio, especialmente en el comportamiento del líquido en espacios cerrados como el pericardio o en el monitoreo de la presión arterial, es lo que hablamos recién. Pero bueno, es simplemente para ver estos tres ejercicios así teóricos. Pero vamos a ver la parte práctica, perdón que está. Bueno, ¿quieren que hagamos estos ejercicios que yo tengo o los de la guía? Como usted quiera, profe. Mejor, Si quiere de la guía, como sí, mejor de la guía si tienen, aunque sea resuelto. Yo esto se los doy después, no pasa nada. O en las clases de repaso antes del parcial se los hago hacer. Acá vamos a dejar un par de formulitas. Creo que tengo. Creo que tengo la. Uy, cerré todo. Un Word con fórmulas de hemodinamia. Sí, acá la tengo, qué bien. ¿Ustedes pueden hacer zoom en el Meet o no? Porque antes creo que se podía. Sí. Bueno, cualquier cosa ahí tenemos las fórmulas. Y vamos a ver, si todos tienen la guía, veámosla, digamos, cada uno y lo vamos haciendo. Igual yo les puedo hacer. eh, Puedo hacerlo en la compu también esto. Perdón, qué quilombo. Eh, Vamos a hacer esto mejor. Yo en membrana 2 no sé si. Angie estaba en membrana 2. Había usado una aplicación. Están viendo, ¿no? No. ¿No? Por lo menos yo No, no. no. Pará. Ahí va. Ahora sí. ¿O no? Sí. Ahora sí. A ver, yo acá dibujo algo y ustedes lo ven. Bien. Bueno. Vamos a ver vamos a ver cuál podemos hacer. Bueno, de la guía, digamos, repasar magnitudes, todo eso. No. Veamos la 4. ¿Qué dice? También es teórico. La elasticidad vascular es responsable de
flujo sanguíneo discontinuo, flujo sanguíneo continuo, la presión sistólica o la presión diastólica. O B y D son correctas. ¿Cuál piensan que puede ser? Yo pienso que, no sé si está bien, pero es la C de la presión sistólica. La presión sistólica. A ver, pensemos. La elasticidad vascular. Si yo le digo elasticidad vascular, piensan directamente fibras elásticas. Bueno, no sé si directamente, pero tendrían que pensar en fibras elásticas. ¿Qué hacía la aorta en sístole? Se agrandaba, se expandía, transformaba. Esa energía cinética dada por la sístole en energía potencial. ¿Para qué? Para, digamos, mandarla al resto del organismo. Entonces, dice, la elasticidad vascular es responsable, o sea, depende de eso, ¿de quién? ¿De la presión sistólica o de la diastólica? Primero miremos la presión. La sistólica no, porque la presión sistólica es resultado de la fuerza generada por el miocardio. ¿Sí? Entonces tiene que ser la presión diastólica, porque en diástole no hay una contracción de los ventrículos, sino que la expansión de la aorta, gracias a sus fibras elásticas, hace que en diástole la aorta vuelva a su lugar y digamos, desplace toda la sangre al resto del organismo. En diástole. Entonces la elasticidad Entonces sería D y D. B y D. ¿Por qué la B? Lo mismo que expliqué. Digamos, si no hubiese elasticidad, la aorta estaría dura, rígida. Se puede llegar a romper si choca con la sangre eyectada en sístole. ¿Sí? Entonces, es responsable de esa presión diastólica y es responsable del flujo sanguíneo continuo. Entonces la E, B y D son correctas. ¿Se entiende? ¿Entienden todos? Sí, profe, sí. ¿Sí? A la bien. Angie y Meli. Bueno, vamos con la 5. Representa gráficamente la ley de velocidad. No importa eso. 6. Esta sí. Esta es larga. Vamos a hacerla. Bueno, tarda un poquito acá a escribir, pero lo vamos a hacer. Bien, dice. ¿Alguien lo quiere leer? A las 6. Ahí lo leo yo. Dale. Dice, bueno, resuelve el siguiente problema. Si el radio de la arteria femoral de una persona es de 1,1 centímetros y por la misma circulan 4,8 litros por minuto, determine la velocidad en la arteria femoral y la velocidad en los capilares, sabiendo que son unos 6,06 por 10 a la 5 capilares con un radio de un algo. Ahí párate. Con un radio de un poise. Sería la unidad de viscosidad. ¿Sí? Ay, ¿O no? Pará. No, perdón, es un micro, o un micrómetro. Es con un radio. No, nada que ver, perdón. pero me parecía que era un micro, Sí. pero como no decía nada al lado. Claro, sí, porque le falta ahí el micrómetro, sería. Faltaría una M al lado del micro. Porque a veces, mira, en la 7 le dice viscosidad de un poise, no le ponen el signito del poise. Pero bueno, entonces tenemos que calcular la velocidad en la arteria femoral y la velocidad en los capilares, sabiendo que hay 6,06 por 10 a la 5. Es muy difícil esto. Por 10 a la 5 capilares. ¿Sí? Bueno. Flor, vos estás conmigo, ¿no? Te siento vos conocida. Sí, me estoy con Tomás. Con Tommy, claro, sí, con Tommy Sí. en la 1 y cuarto. Sí. Pero antes no estabas, ¿o sí, acá? No, esta es mi primera clase. Ah, bueno, genial.
eso digo, es una voz conocida. Profe, ¿vos estás con Tommy? Yo estoy A con los Tommy. miércoles a las 1 y cuarto. Sí. Ah, listo. ¿Vos, Iñaki, cuándo estás? ¿Dónde estás? Ay, no me acuerdo la profe. Nombre era. Tengo también los miércoles, pero a las 10:45 con. Ah, ¿Tarán? ¿Cómo se llama? No. Que habías dicho vos también que fuiste una vez ayudante de esa profe. Ah, la Romy Blasco. Sí, Rami, sí, no, de tipas. la rebanco, ¿vale? Es muy buena. Sí, No tiene sí, mucha paciencia. es increíble la Romy. Para mí los mejores Además, profes. justo, bueno, después el próximo tema es electrocardiografía. Y nos dijo que por la buena o por la mala, su objetivo es que aprendamos electrocardiografía Es como sea. una grosa, es cardióloga y explica muy Claro. bien el electrocardiograma. Así que no te vayas de esa clase sin saber porque después es difícil. Además, me gusta que ella en la mayoría de clases lleva hojas con casos clínicos. Sí, Entonces, nos hace siempre aplicar casos clínicos. Está bueno. sí, está bueno. Sí, 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 ella es. Aparte, hace poco hizo la carrera docente Ah, y nada, tiene un montón de conocimientos que otros profes a veces no tienen, ¿no? Eh, sí, sí. pero bueno, para mí Tommy y la Romy son Top. lo más. Bueno, entonces, tenemos que calcular, dijimos velocidad de la arteria femoral y velocidad en los capilares. Esos son mis dos incógnitas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar en los problemas es ver cuáles son los datos y cuál es su incógnita. Ahí, ahí. Hola, ¿me escuchan? Se te fue el wifi, creo. Ahí está, volví. Ahí está, el profe ahora volvió. Está ahí, ahí. Ay, es mi mayor miedo que me siga hablando y que no. Entonces, tienen que ver cuál es la incógnita y cuáles son sus datos. Entonces, la velocidad es la principal. Entonces, ¿cómo yo saco la velocidad? ¿De dónde lo voy a sacar? De los datos. ¿Qué datos tengo que me pueden dar velocidad? El caudal. ¿Sí? ¿Y de qué de las fórmulas de caudal puedo sacar velocidad? Diámetro. No, perdón, uy. No, no, no me acuerdo cómo era Bueno, la fórmula. el de la De la ecuación. primera que sea caudal igual a velocidad sobre tiempo. Velocidad sobre tiempo o volumen sobre tiempo. Volumen, perdón, volumen, Volumen. volumen. Pero bueno, igual esa no es. Es la de la ecuación de continuidad. Área por velocidad. Igual a caudal. ¿Sí? Entonces, para sacar esa velocidad, yo voy a usar la de la ecuación de continuidad, que es caudal igual a área por velocidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo caudal, necesito sacar velocidad y tengo que sacar área. Eso es como simple. Lo pueden ver, ¿no? De la formulita me falta sacar área a mí. Porque necesito sacar velocidad. Entonces, ¿cómo calculo el área? Pi por radio al cuadrado. Esa formulita de área. ¿La tenían o no? Sí, 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 profe. Bien. El radio. ¿De cuánto dijimos que era? 1,1 centímetros. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué les da eso, esa área? Uy. A mí me da 3,79. 3,80. 3,8. Vamos a dejarlo ahí. 3,8 ¿qué? Centímetros al cuadrado. Sí. Bien. Bueno. Y ahora, más o menos, yo tengo que saber si ya saqué eh, área, saco caudal ahora. Se supone, saco velocidad, se supone o no. Entonces, velocidad es ¿qué? Caudal sobre área. ¿Sí? ¿Está bien ese despeje? ¿No entendieron todos? Paso del otro lado Sí. dividiendo. Sí, profe. Bueno, ¿y esto cómo lo...? ¿Está bien esto? ¿Tengo que hacer algo más? ¿O lo reemplazo
datos y listo. Fíjese, caudal, 4,8 litros por minuto. Área, Y teníamos que pasar el CGS, ¿o no? claro. Sí. O sea, tengo que llevar todo a una misma unidad. Porque si yo hago esto es Ah, un lío tremendo. Fíjense que tengo, por un lado, 4,8 litros sobre minuto y en el área 3,8 centímetros al cuadrado. O sea, ¿cuáles de todas esas unidades se relacionan? Ninguna. Entonces, me tengo que poner a pasar unidades. Y chicos, esto de física es la parte como más difícil, el pasaje de unidades. Después todo reemplazo de datos. O sea, lo que los puede llegar a complicar es que ustedes les digan caudal 4,8 decímetros cúbicos sobre hora y área kilómetros al cuadrado, por ejemplo. Y pasan todo. Tampoco tan así, ¿no? No les van a decir decímetros cúbicos. Pero el pasaje de unidades lo tienen que tener como... Porque en el parcial, si ustedes lo tienen, digamos, bastante como aceitado, lo hacen rápido y ya está. Se dan cuenta cuál es la fórmula que tienen que usar, reemplazan y listo. Entonces, 4,8 litros, ¿a dónde lo cambiarían, digamos? Litros sobre minuto. ¿A qué lo pasarían? Yo tengo El ¿a centímetros minuto cúbicos por segundo? lo podríamos pasar al segundo. el minuto segundo, bien. O sí, en realidad es lo de menos. No me centro en el minuto. El minuto lo vamos a dejar. Vos, Iñaki, dijiste metro cúbico, ¿no? Centímetro. Ahí va. De centímetros cúbicos a metro cúbico. ¿Sí? Bueno, entonces, cada uno tiene su forma de hacer el pasaje de unidades. Yo les voy a explicar la que yo aprendí y me queda para siempre porque es fácil de entender. Yo lo que hago es como que acuesto, o sea, paro el litro y el minuto, ¿sí? Y lo que hago es poner como una línea, que eso no hace falta que lo hagan, y lo que yo escribo acá va a ser a lo que yo quiero llegar. Es decir, yo quiero llegar al metro cúbico, pero para eso yo tengo que, o sea, tengo que tachar, digamos, el litro, ¿sí? Entonces, yo pongo el litro. Esperen que se me complica. El litro está acá arriba. Yo lo pongo acá abajo para después tacharlos. Esto es una multiplicación, ¿sí? Como que yo la línea esta representa un puntito de la multiplicación. Entonces yo No lo que estamos hago... viendo. ¿Cómo? Es ¿Qué que no pasó? estamos viendo, es como que se ve los colores, o sea, una ventana con colores. Ay, ¿por qué? A ver. Como que quisiste cambiar de color y quedó la ventana ahí. A ver ahora. Ahí está. ¿Sí? Bueno, genial. Te Entonces hago yo... una consulta. Sí. ¿Litro no era lo mismo que decímetro cúbico o algo así? Eh, Milímetro cúbico. Me suena que del ingreso es algo así. Milímetro cúbico. mililitro es igual a centímetro cúbico. Ajá. Mililitros, centímetros cúbicos. O sea, vos podés hacer esto. Vos podés llevar el litro a mililitro, es lo mismo que centímetro cúbico, y el centímetro cúbico trabajarlo ahí si querés. Porque por eso es cada uno tiene como su forma. Yo lo que les explico es esto, mira, yo tengo el litro que lo tacho con el litro de acá abajo. Y antes de eso, yo lo que anoto es, bueno, ¿cuántos litros equivalen a metros cúbicos, digamos? Y básicamente es que un metro cúbico son 1000 litros. Y ahí se me... Esto es muy difícil. Va de nuevo. Perdón.
cúbico sobre litros. ¿Sí? 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces, yo lo que hice fue poner el litro que estaba arriba, pongo la multiplicación el litro que está abajo. ¿Sí? Entonces yo tacho litro con litro y que me queda metro cúbico. Y eso, ¿qué me da? Como es una multiplicación, yo hago 4,8 por 1. Si cambiaste algo, tampoco creo que se dio. Ay, la puta madre. Claro, cuando aprieto acá se destraba todo. Espérate. Ahí va. Ahora sí. Bueno, cuestión. Todavía no me parece. Es como que me sale tu foto grande. A mí sí, profe, me parece, ¿Sí? pero sí. Bueno, genial. Entonces, yo ahí despejé, digamos, litro con litro y me quedó metro cúbico. Entonces, la resolución, que es ¿cuánto? 4,8 lo divido a 1000, ¿sí? ¿Y qué me da eso? Perdón, no lo hagan, porque falta otro paso más. Esto es simplemente, chicos, o sea, una regla de 3 simple. Lo estoy como acostando a una regla de 3 simple para pasar las unidades, ¿sí? Metro cúbico, ¿sí? Acá pueden decidir dejarlo en metro cúbico o pasarlo a centímetro cúbico y resolverlo en centímetro cúbico acá arriba, ¿sí? Yo lo que estoy pasando es, lo que voy a pasar es ese caudal a metro cúbico sobre minuto. Eso entonces me da igual a 4,8 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre minuto. Ese es el caudal que me dio, ¿sí? Del pasaje de unidades. Entonces yo lo paso acá y listo. Pasé 4,8 litros sobre minuto a metro cúbico sobre minuto. Bueno, ahora, ¿puedo seguir resolviendo o qué me falta? Podía pasar ese metro cúbico a centímetro cúbico, a centímetro cúbico, o paso esa área a metro cúbico. Entonces me queda todo metro cúbico. Y yo, a mí, porque me gusta trabajar con metros, como que es, no le erran nunca. A no ser que después en un ejercicio les pidan resolverlo en centímetros, ¿sí? Entonces, pasamos área de 3,8 centímetros al cuadrado a metros al cuadrado. ¿Cómo lo pasarían ustedes ahí? Centímetros al cuadrado a metros al cuadrado. Yo lo voy a poner como yo lo hice. 3,8. Flor, ¿estás viendo o se trabó también? De nuevo digo. No, no estoy viendo. Es como que ahí volvió, pero ¿Estás no sé. del celu? No, de la compu. Qué raro, che. ¿Por qué? Bueno, no sé cómo hacer. ¿Qué es esto? No, después yo, bueno, yo entro a la grabación y veo el Sí, ejercicio esta. o les Este. paso fotos del ejercicio mío, digamos, si quieren. Como para que lo tengan ahí. Bueno, pasándolo de centímetros cúbicos a metro cúbico, hacemos lo mismo. Yo multiplico y tengo que poner acá arriba qué es lo que quiero obtener, que es metro cuadrado, y abajo digamos, simplificar, centímetros al cuadrado. Entonces acá yo lo que voy a hacer es tachar centímetro y centímetro y me queda metro. Ahora bien, ¿cuánto un metro cuadrado son? Un metro, ¿cuántos centímetros son? 100 centímetros.
metro son 100 centímetros. Pero ¿qué pasa? En el pasaje de unidades, cuando tenemos cuadrados o cúbicos, se le agrega el exponente también al número. Entonces acá yo tengo que poner 100 al cuadrado. Ay no, borré todo. Ahí está. 100 al cuadrado, o sea 100 por 100. ¿Sí? Entonces lo que yo resuelvo acá es 3,8 dividido 100%. Es decir, que me termina quedando el área en 3,8 por 10 a la menos 4. Sé que es un lío, pero esto es simplemente el pasaje de unidades. Tienen que encontrar ustedes la forma en que les resulte mucho más fácil el pasaje de unidades. Algunos lo hacen con una regleta de 3, otros lo hacen así, otros se aprenden que para pasar de metros a centímetros se multiplica por 100 o se divide por 100, dependiendo del número, ¿sí? Es como que cada uno tiene su... Yo no quiero que ustedes aprendan esta forma mía, porque cada uno tiene la forma que tiene para pasar unidades. El tema es que ustedes lo que tienen que lograr siempre es llegar todo a una misma unidad. Si ustedes acá quieren trabajar en centímetros cúbicos o en centímetros en sí, lo trabajan, no pasa nada, ¿sí? Entonces, yo acá lo que hice fue llegar a el dato de esta área, ¿sí? Que dijimos que era entonces 3,8 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado de área. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tenemos que sacar las velocidades. ¿Sí? Volvemos al principio. Sacamos las velocidades. Tengo caudal y tengo radio. Tengo caudal, o sea que el caudal es el elemento más importante para sacar la velocidad. ¿Qué fórmula uso? Bueno, pienso, digo, che, tengo caudal, tengo esta fórmula, así le va a pasar en el parcial. Tengo esta fórmula, tengo esta fórmula. Si a ustedes les sirve, apenas le den la hoja, escriben la fórmula. Tengo esta fórmula, tengo esta fórmula y tengo esta fórmula. Bueno, la de la ecuación de continuidad, área por velocidad es caudal. Bueno, eso voy a utilizar. Tengo área por velocidad igual a caudal. Tengo que sacar velocidad, despejo velocidad. Es lo que estábamos haciendo acá. Vamos a dejar de compartir y volver a compartir a ver si Flor se le... Bien, despejo velocidad. Para poder reemplazar datos, yo tengo que llevar todo a una misma unidad. ¿Qué unidad elegí yo? Metros. Caudal, 4,8 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos sobre minutos. Metros cúbicos sobre minuto. Sobre el área. Que el área habíamos dicho 3,8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces la velocidad, ¿cuál es la unidad de la velocidad? Metros sobre segundo. Claro, en este caso va a ser metros sobre minutos. Porque yo no pasé a segundos antes, ¿sí? Entonces si yo resuelvo eso, a mí me da, si hubiésemos pasado el caudal a segundos, ahí ya lo teníamos. Como yo no lo pasé, yo digo, bueno, lo paso ahora. Pero ven como que es como que puedo tomar el camino que ustedes quieran para resolver los problemas. Es como física en sí, digamos. Ustedes pueden pasarlos a un tipo de unidad, pueden pasarlo a otro, lo que sea. Y esto a mí me da 12,63 metros sobre minutos. Cuando lo paso a segundos, a mí me da 0,21 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa? La guía me da el resultado en centímetros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Lo paso a centímetros sobre segundo.
¿Estamos? Les va a pasar, por ejemplo, ustedes hacen lo mismo que yo, y les da este resultado. 12,63 metros sobre minuto. Ven las respuestas, ninguna de las 5 opciones es la que ustedes dijeron. Bueno, es porque las respuestas estaban en centímetros sobre segundo y no en metros por minuto. Entonces ahí hacen el pasaje. ¿Estamos? ¿Se entendió algo o nada? Sí, 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 te entendí, profe. Al Sí. principio me digo que no Sí. tanto, pero después sí. Bueno, genial. Sí, porque el tema del pasaje de unidades es, primero que es re complicado acá, no sé cómo hacerlo de otra forma porque encontré esta aplicación, pero en un pizarrón es pim pum pam, se explica mucho más fácil. El tema es que, bueno, no se pere. Eh, Yo pero creo bueno, que voy a tener que despolvar, desplumar a los apuntes del ingreso porque, bueno, mi forma es otra de pasar y ya claro. me había acostumbrado a esa, entonces como Bueno, obvio, sí, es la que usted, ¿cómo te acordás cómo lo hacías o no? Más o menos. no me acuerdo muy bien, por eso tenía Claro. que volver. Pero era como si fuera más o menos lo que trataste de hacer vos, así como de comparar o Sí. poner al lado, pero era de otra manera. Claro, yo acá lo que traté de hacer es, como lo puse acostadito, sé que en la multiplicación se despeja, digamos, no me sale la palabra en este momento, como que se tacha cruzado y se resuelve derecho. En una división pasa lo contrario, se tacha lo que está derecho y se resuelve cruzado. ¿Se acuerdan de eso? En una división y una multiplicación. En una división lo que yo tengo es que, en una multiplicación, perdón, yo tengo eh, esto sobre esto por esto sobre esto. En la multiplicación lo que hago es despejar esto con esto y se resuelve derecho. Se despeja cruzado y se resuelve derecho. ¿Qué pasa en la eh, división? Al contrario, se despeja derecho y se resuelve cruzado. Y se resuelve acá. El resultado queda acá arriba. ¿Sí? Eso es lo que yo traté de poner en práctica en mi pasaje de unidades. Pero cada uno tiene el suyo. Es exactamente lo mismo que hacer una reglita de 3, por ejemplo. Bueno, entonces, no terminó acá el ejercicio igual, porque sacamos ahí la velocidad en la arteria femoral. ¿Qué pasa con los capilares? Hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Miren, presten atención a esto. Hacemos lo mismo con los capilares. Los capilares, eh, ¿cómo ustedes les da el radio acá de los capilares? Sí. Un radio de una micra tiene. ¿Ustedes qué pondrían en radio? O sea, ¿qué valor pondrían en el radio en esta fórmula? Si dice que tiene, escuchen. Son 6,06 por 10 a la 5 capilares con un radio de una micra. 6,06 por 10 a la 5 capilares de una micra. Acá yo lo que tengo que hacer es tener en cuenta que esa micra, vamos a ponerlo acá, ese diámetro, ese radio es de una micra, un micrómetro, mejor dicho, micrómetro, y lo tengo que pasar a metro, aunque sea. ¿Sí? Y de micrómetro a metro es 1.000.000, la micra vale 1.000.000. Entonces es lo mismo que decir 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Un micrómetro es igual a 10 a la menos 6 metros. Pero ahora, para llevarlo por las dudas, digamos, lo vamos a llevar a centímetros, porque
revisar, no es por las dudas, me quedaría en 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Metros y centímetros. Bueno, ahí tenemos el radio del capilar, que dijimos que era una micra. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 6,06 por 10 a la 5 capilares. ¿Qué piensan que ustedes tienen que hacer con ese radio y con esos capilares? Ustedes tienen que un solo capilar vale una micra. Y todos los capilares, ¿cuánto medirán? Es la multiplicación. O sea, radio total es igual a multiplicar 6,06 por 10 a la 5 capilares por ese radio. Que en este caso vamos a multiplicar los centímetros. ¿Sí? Si ustedes hacen 6,06 por 10 a la 5 capilares por 1 por 10 a la menos 4 centímetros, me da 60,6 centímetros de radio total. ¿Se entiende esta parte? Si no, lo volvemos a explicar. Sí, profe. ¿Sí? Genial. Flor y Meli. Yo sí. Sí. Meli, no sé si estás o no estás. Pero bueno, es el radio total, que también se suele equivocar y dar errores, porque utilizan el radio de un solo capilar. Y recuerden que el sistema circulatorio se considera toda la sección transversal de los capilares. Bueno, entonces utilizamos el radio total acá. Y fíjense cómo lo pasé centímetro cuadrado, porque yo ya sé que antes se usó centímetros. ¿Sí? Yo ya tengo las velocidades en centímetros. Bueno, entonces, ahora yo pongo acá 60,6 centímetros, porque es el radio, y esto lo que a mí me da es 11.537,06 centímetros al cuadrado. ¿Y ahora qué hago? Tengo que seguir el mismo plan que el otro, ¿no? Que acá arriba. Caudal igual a área por velocidad. Tengo caudal, se supone que el caudal es constante, así que sí. ¿Tengo la velocidad? No, la tengo que averiguar. ¿Tengo el área? Sí, la tengo. Entonces yo puedo hacer el mismo reemplazo que hice acá arriba. O también puedo aplicar lo que dijimos antes, que era la ley de continuidad. ¿Qué decía la ley de continuidad? Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿No es cierto? Sí, profe. Bien, entonces, ¿tengo área 1? Sí, es la de la arteria femoral. ¿Tengo velocidad 1? Sí, la de la arteria femoral. ¿Tengo el área 2? Sí, la de los capilares. Me falta velocidad 2 que de los capilares. Entonces reemplazo. Velocidad 2 igual a ¿qué? Área 1. Uy, Dios. Área 1 por velocidad 1 sobre área 2. ¿Sí? Ahora bien, veamos. Área la tengo en centímetros al cuadrado. Acá, arriba. Dijimos 3,8. 3,8 centímetros al cuadrado. 3,8 centímetros al cuadrado. Esto lo multiplicamos por la velocidad de la que sacamos recién, que es 21 centímetros sobre segundo. Y empezamos a reemplazar todos los datos. Sobre área 2, que la acabamos de sacar recién. 11.537,06
0,06 centímetros al cuadrado. ¿Qué me va a dar esto? La velocidad en los capilares. Velocidad 2 en los capilares. Vamos a ver cuánto me da. 3,8 por 21 dividido 11.537,06. 6,9 por 10 a la menos 3. 6,9 por 10 a la menos 3, ¿qué? Centímetro sobre segundo. Y ahí tengo la velocidad 2. Bueno, ¿estamos? Sacamos velocidad. Acá la tenemos. Tenemos velocidad 1 en la arteria femoral. Y tenemos velocidad 2 en los capilares. Eso es lo que te pide el ejercicio, ¿sí? En la guía, si no me equivoco, te da los resultados. A ver. También, profe, te la da en centímetros en segundo. Te lo dan. Pero te pone nada más 0,0069, que es lo mismo. Claro, pero te lo pone 0,069 porque te los da en... Ah, sí, está bien, sí, perdón. Pensé que te lo daba en metros sobre segundo. Es lo mismo, 0,0069 centímetros sobre segundo. Vamos a anotarlo acá por las dudas, porque si no... Sería 0,0069 centímetros sobre segundo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, quedamos dos nomás. 3. Profe, ¿y podemos hacer un ejercicio más antes que termine? Sí, obvio. ¿Cuál querés que hagamos? Justo el siguiente, el 7, puede ser. El 7, sí, obvio. Bueno, vamos a agarrar todo. ¿Cómo agarrar todo? Acá sí. Bien, bueno, el 7 dice: determine el caudal máximo de solución fisiológica a pasar por un catéter endovenoso si considera que su longitud es D. Vamos a ir notando los datos. Si sabemos que el área, longitud es de 32 milímetros. Su diámetro, vamos a ponerlo con la D mayúscula, es de 1,10 milímetros. Considerando la presión de una atmósfera, presión es igual a una atmósfera. La viscosidad la vamos a poner en B corta minúscula, es de 1 poise. Y la resistencia es de 40 milímetros de mercurio. Bueno, ¿qué yo tengo que calcular? Caudal. Bueno, ¿cuál de las formulitas de caudal usarías? Área por velocidad no. Porque acá te empieza a dar como más... La ley de Poiseuille, puede ser. Claro, exacto. ¿Qué dice Poiseuille? Caudal es igual a delta P, o sea, diferencia de presiones, bueno, que se entienda ahí, sobre pi, por radio a la cuarta. Todo eso sobre 8 por longitud por n, vamos a ponerle n, pero es viscosidad. ¿Sí? Bueno. Ahora, fíjate que yo seguramente no tengo que reemplazar datos porque si no sería muy fácil. Tengo que pasar todo a una misma unidad, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que me va a mí, qué es lo que me va a mí a determinar, perdón, qué es lo que yo tengo que pasar? El POIS. El POIS es igual, ¿sí? Cuando hablamos de POIS hablamos de dinas sobre centímetros al cuadrado por segundo. ¿Sí? Entonces, ese POIS a mí me va a decir que yo tengo que llevar todo a centímetro, a dinas y a segundos. ¿Sí? Entonces, Listo. pasamos esto, 32 milímetros a centímetros, yo lo tengo acá todo anotado, centímetros. ¿Sí? Fíjate que ahí yo lo dividí por 10. De milímetros a centímetros es dividirlo a 10. 1,10 milímetros es 0,11 centímetros. Una atmósfera, bueno, acá la atmósfera yo lo tendré que llevar a dinas, ¿no? En cuanto a CGS, ¿no? Estamos hablando de CGS. Entonces, la atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 1,013 por el a 6 dinas sobre centímetros al cuadrado. Que eso también yo lo tenía anotado en la foto que les pasé. Esas Ese equivalencias. pasaje ya nos conviene ya hacerlo de antemano, ¿no? O sea, ya tenerlos medio memorizados, por ejemplo, Y sí, un ATM y listo. sí. Sí, lo tengo ahí en la hojita que yo les pasé. Está, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio y 1,013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetros al cuadrado. Que eso, dinas sobre centímetros al cuadrado, son las varias. Que las varias es una unidad de CGS. Bueno, cuestión que es 1,013 por 10 a la 6 dinas sobre centímetros al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Bueno. Dinas sobre centímetro al cuadrado. ¿Y qué me falta ahora? La resistencia esta. Esa resistencia, 40 milímetros de mercurio. La resistencia, espérate, ¿dónde lo tengo acá? Párate, esto dice la resistencia periférica de oposición de los vasos venosos de 40 milímetros de mercurio. Bueno, no, en realidad creo que la resistencia no se va a usar, porque fíjate que no tenemos en ningún lado, acá en la formulita, la resistencia. Eso es para la resistencia periférica de oposición de los vasos venosos de 40 milímetros de mercurio. Bueno, fíjate que ese dato está... La resistencia periférica de oposición de los vasos venosos de 40 milímetros. Claro, en realidad, en ese caso, la resistencia periférica está hablando de una presión. O sea, había que restar lo que sería la primera presión que te dan con la segunda presión. Exactamente, sería presión 1 y esa resistencia es la presión 2. Porque vos te dice, en la atmósfera tenés esa presión y en los vasos tenés esa otra presión. Entonces esos milímetros de mercurio los pasamos a dinas sobre centímetros al cuadrado, con la equivalencia que vimos acá arriba. 1,013 por 10 a 6, por 10 a la 6 dinas sobre centímetro al cuadrado es 760 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio, ¿cuántas dinas sobre centímetro al cuadrado son? Y eso me da 53.312 dinas sobre centímetro al cuadrado. ¿Entendiste el pasaje ahí? Sí, 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 profe. Sí, genial. Bien. Bueno, entonces ahora saco y la resto directamente. Hago P1, perdón, P1 menos P2 es igual a 95.960. No, 95.000, no, es 959.688 dinas sobre centímetros al cuadrado.
Esa es la resta que yo hice. Presión 1 menos presión 2. Vamos a separarlo así, así queda como que lo sacamos después. Bien, entonces, diferencia de potencial. Que esto también puede ser 9,5 por 10 a la 5, por 10 a la 5, ¿no? Pero yo trato de dejarlos todos, así es mucho más exacto el resultado. ¿Sí? Por pi, por el radio, que acá nos falta sacar radio, que básicamente, Sería la mitad, 0,055. perfecto, centímetros, perfecto, perfecto. Entonces sería 0,055 centímetros a la cuarta. Todo eso sobre 8 por la longitud, que es de 3,2 centímetros, por la viscosidad, que dijimos que era un poise, uno solo. No vamos a ponerla, bueno, sí lo vamos a dejar. Un poise que vendría a ser todo el despeje de unidades, digamos. Bueno, cuestión. Si querés, vemos el despeje de las unidades, pero en realidad lo que a mí me termina quedando en caudal es centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Sí? Porque acá en realidad, como yo tengo acá ya en la diferencia de potencial, tengo dina sobre centímetro al cuadrado, y en el poise tengo dina sobre centímetro al cuadrado, se anulan ambos, porque es una división. Después el centímetro este con un centímetro de este se anula, y otros 2 centímetros del poise se anula con otro centímetro, ¿sí? Entonces, el resultado final, cuando vos haces todo eso en la calculadora, te da 1,078 centímetros cúbicos sobre segundos. Caudal. ¿Es unidad de caudal? Es unidad de caudal. Volumen sobre tiempo. Si vos no lo pasabas, o lo pasabas a otro tipo de unidad y resolvías los caudales, capaz que te daba otro número, pero porque tenías otra unidad. Entonces siempre hay que mirar qué unidad. Claro, eso es lo que me pasaba a mí. Lo planteo bien el problema, o sea, sé Sí, que fórmula poner, pero me olvido sobre todo el pasaje de unidades. Entonces claro, algunas veces sospecho cuando me sale, por ejemplo, la primera o tan fácil plantear la fórmula, tengo que ver el tema de pasaje de unidades, porque siempre te ponen la trampa con eso. claro, sí. Y fíjate que, bueno, cómo hacías a darte cuenta también de que podéis, porque no podés pasar esa viscosidad a los otros, sino que tenés que pasar todo eso de viscosidad, porque el poise es difícil de anularlo, digamos, es difícil de Claro. pasarlo. Entonces tenés que como que preparar todo para el poise, todo para las dinas. Fíjate que es CG poise, dina sobre centímetro al cuadrado por segundo. O sea, siempre que, por ejemplo, me den la presión, ya sea en poise o ponele La viscosidad en poise. la viscosidad, perdón, Sí, en poise, o sea, o pascal sobre segundo, trato de pasar, o sea, dependiendo de en qué unidad está la viscosidad a MKS o CGS, siempre. sí, sí. Te diría que sí, porque es mucho más complicado pasar la viscosidad a lo otro. El metro es más fácil pasar el metro a centímetro o el centímetro metro, ¿me entendés? Como más fácil esa parte que pasar la viscosidad. Bueno, Listo, profe. ¿querés que hagamos otro? Mira, por ejemplo, el 10. En vasos sanguíneos con pérdida de elasticidad debido a placas ateromatosas, el flujo se mantiene constante debido a que... ¿Qué dirías ahí, por ejemplo? ¿Cuál, profe? ¿Qué número, La 10, creo, si es Adiós. que yo lo tengo a ver. No es más un teórico. Sí. En vasos sanguíneos con pérdida de elasticidad debido a placas ateromatosas, el flujo se mantiene constante debido a un poco lo que veníamos hablando recién de las fibras elásticas, de la aorta. Pueden ir miles de cosas ahí, no es simplemente una es correcta. Yo acá tengo notado que es un circuito cerrado. El flujo se mantiene constante debido a que es un circuito cerrado.
Gracias al flujo anterógrado podemos poner también de la sístole generada por el miocardio, gracias a las fibras elásticas de la aorta, ¿sí? Es como varias cosas podemos. Gracias al flujo sanguíneo continuo también podría ser, ¿no? Claro, sí. Generado Bien. por la elasticidad de la aorta, por ejemplo. Bien. A ver otra. Bueno, más o menos son, o sea, eh, después vamos a retomar más en la clase de repaso, porque también es como necesario que, para los que después vean en la clase, es necesario que uno se lo plantee, se lo escriba. Acá es muy difícil en el Meet plantear el problema, porque fíjense que, o sea, me llevó, no sé, 20 minutos a hacer este problema, menos capaz, 10 15, pero en el pizarrón lo hago en 2 minutos, se explica en 2 segundos y chao. Entonces, para que ustedes lo aprovechen mejor, es mejor que lo hagan ustedes, los planteen, lo piensen, y si no les sale o no le dan vuelta, listo, lo planteamos acá y yo se los puedo ir como diciendo más oralmente. Porque si no es muy complicado poder 20 ejercicios prácticos en 2 horas, es imposible, diría. De pedo que se puede llegar a ver uno en 20 minutos. Eh, entonces, yo necesito que los hagan, los planteen en sus hojas y después lo veamos bien juntos. Eh, Obviamente después en las clases de física lo van a seguir viendo, es cara a cara con el profe y ayudante si es que hay. Entonces, nada, es más fácil de esa forma. Así que bueno, Bueno, profe, cualquier cosa que tengan, dudas, me avisan, me hablan y bueno, dale, yo seguro te mando mensajes, bueno, si es que te mando por el tema de fórmulas, porque después en sí, cuanto a teórico entiendo, pero en fórmulas, sobre todo el pasaje, ni idea de si me cuesta. bueno, genial, genial Iñaki, obvio que sí, mándame cuando puedas, cuando quieras. ¿Tenés Bueno, muchas ayudantes gracias, vos? profe, ¿eh? ¿Tenés ayudantes? No, No. no, tocaba ayudando a nosotros. Ah, bueno, está bien. Bueno, nos vemos entonces la próxima. No, profe, muchas Chao, gracias. chao.